Muy buenas tardes. Otra vez estamos aquí en Mr. Flashing Station FM. Y tenemos a invitado que bueno, que siempre es el mismo. Es Ángel. Ángel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Mr. Fletcher. Yo estoy muy bien. Y como siempre, gracias otra vez por invitarme de nuevo. Ok, muy interesante. Pero bueno, hoy vamos a hablar de una novela. ¿Cuál es esa novela? Esa novela se llama El Imperio eres tú. Muy bien. ¿Y quién es el autor de esta novela? Este autor se llama Javier Moro, es español y su escritura tiene que ver principalmente con biografías. Ok, interesante. ¿Y cuándo fue publicado? Bueno, fue publicado en el año 2011 por la editorial Planeta y que precisamente le valió el premio Planeta de ese año. Oh, qué bien que haya ganado con esa novela Premio Planeta, premio muy importante según unos y según otros, no sé. Bueno, por favor, cuéntanos cuál es el argumento. Bueno, vamos a ver aquí. Esto es una novela histórica, como habíamos dicho, que recrea la biografía del emperador de Brasil, Pedro I. Desde su salida de Lisboa en 1808, camino de Río de Janeiro, cuando las tropas de Napoleón Bonaparte se abatían sobre la metrópoli de Portugal. Ok, por favor, cuéntanos con un poco más de detalle. Vamos a ver cómo comienza todo esto. Comienza con la huida de Juan VI de Portugal. Juan VI de Portugal es el padre de Pedro I. Cuando escapan de las tropas de Napoleón, esto fue una decisión a última hora. Fue la única vez que una monarquía se mudaba a sus posesiones de ultramar. Se fue el rey, la familia, la corte, arquitectos contables, administradores, letrados, bibliotecarios, religiosos, obras de arte, más de 60.000 libros. Bueno, se puede decir que se fue la élite completa hacia Río de Janeiro, escapando de estas tropas napoleónicas. Ok, ¿cómo y cuándo fue ese viaje? Ellos partieron el 29 de noviembre del año 1807. La travesía no fue nada fácil. Los barcos primero que están mal mantenidos, el agua se pudría, el agua potable, habían infecciones, muchos piojos, temporales muy fuertes. Van a llegar primero a Salvador de Bahía el 22 de enero, de 1808, y cuando desembarcan estaban en un estado totalmente de desnutrición y andrajosos. Andaban todo esto que salieron de ese barco. Al desembarcar, Carlota Joaquina de Borbón, que era la esposa de Juan VI, con su dama de compañía, bajaban con turbantes. Bueno, porque se habían llenado de piojos y tuvieron que raparles el pelo a cero. Las brasileñas, pensando que era una moda europea, ¿qué empezaron a hacer ellas? Bueno, empezaron también a usar turbantes desde ese momento. Después se van a trasladar a Río de Janeiro. Se instalan ahí, crean una gran biblioteca nacional con estos libros que trajeron, el Teatro Imperial, un gran jardín botánico. O sea que la ciudad empieza a crecer. Río se empieza a convertir en la capital del imperio portugués. Se abre el comercio. Se hacen muchas cosas de bastante importancia. Y en este ambiente, cuando están llegando ahí, bueno, este futuro protagonista que vamos a hablar, que es Pedro I, tiene 9 años y ahí es donde va a crecer. Pedro I va a vivir en total libertad en ese clima tropical, andando con su caballo de un lado para otro, bueno, con total independencia. Es verdad que sus padres no se llevan muy bien entre ellos y este niño, bueno, casi que andaba un poco a la deriva, como un realengo. Pero ese era su estilo de vida que le va a dar mucha libertad. Él es verdad que él sabe que en algún día le va a tocar ser soberano y tendrá que cumplir algunas obligaciones, ¿cierto? Más adelante, ¿cuál va a ser una de esas obligaciones? Bueno, que se tiene que casar. En este caso se va a casar con Leopoldina de Austria, que es la hija del emperador de Austria. Pero en ese momento, bueno, como este era un muchacho que andaba a total libertad, estaba enamorado de una bailarina francesa que se llamaba Noemi. Pero bueno, después aún así tuvo que cumplir con su obligación de futuro emperador y casarse con Leopoldina. Ya después terminó con
bailarina francesa llamada Noémie. Ok, y cuéntanos esta nueva esposa, ¿cómo era Leopoldina? Leopoldina era muy culta, leía mucho, coleccionaba minerales, le interesaba también el continente americano y clasificaba especies botánicas. Muy bien, ¿y cómo le va en Brasil? Cuéntanos, ¿cómo le va? Ella llega muy entusiasmada a Brasil, pero después, bueno, claro, se encuentra con otra realidad ahí, ¿no? En ese lugar. A ella le habían dicho que Pedro I le gustaba la botánica, que era muy culto, muy lector, muy estudioso, pero se da cuenta de que apenas como que sabía leer y escribir. Pero igual así, ¿verdad? Que termina queriéndolo mucho. Y bueno, y también obviamente descubre esta aventura que va a tener su futuro esposo con esta bailarina francesa. ¿Y cómo les fue en el matrimonio? Al principio bien, tuvieron sus primeros hijos, pero lo que pasa en esa sociedad la veían a ella como una extranjera y la marginaban un poco, ¿no? Tenían muchos prejuicios en ese aspecto. Pero es verdad que esta también tenía, Leopoldina, muchos conocimientos políticos, de Estado, sabía de administración, y verdad que estuvo siempre asesorando a lo que es la corte, eso por su preparación que tenía. Bueno, estando embarazada ahí en Portugal, cuando no le van muy bien las cosas con Pedro, su esposo, trata de irse. Pero bueno, al final la convence en que no debe hacerlo porque es la esposa del futuro emperador y ella, bueno, como ella acepta quedarse ahí y sigue al lado de su esposo. Ok, bueno, ahora aquí yo tengo una información que Juan VI, o sea, el padre de este eh, Pedro I, tiene que regresar a Portugal. ¿Por qué razón él tiene que regresar a Portugal? Vamos a ver por qué tiene que regresar en Portugal, eso es verdad. Y lo va a hacer en 1820. Se produjo en Portugal un levantamiento liberal conocido como la Revolución Liberal, que buscaba limitar el poder absoluto del rey y establecía un gobierno constitucional, porque él es verdad que era rey desde allá, desde la distancia. Bueno, este evento generó presiones para que este Juan VI regresara a Portugal y aceptara las demandas del movimiento liberal. Juan VI regresa a Portugal en 1821 y deja a su hijo, a Pedro I, como regente en Brasil. Ok, como regente. Bueno, no, ya como regente no, perdón. Ya lo deja como el emperador. Muy bien, muy bien. ¿Y cómo fue el desempeño de Pedro I ahí sí ya como emperador? Ya que su padre se va. Bueno, esta parte de emperador también hay que aclarar, ¿no? Porque va a ser emperador después, pero en ese momento es verdad que es cierta regencia porque su padre no está. Bueno, en su juventud, él siempre intentó desempeñar un papel público, buscando su espacio, pero sus padres siempre lo mantenían muy a raya, porque en realidad sus hijos tenían unas ideas muy, muy liberales, que chocaban con las ideas de lo establecido. Entonces, antes de partir el padre a Portugal, hay un momento en Río de Janeiro que hay un amotinamiento. Y es verdad que lo que es Juan VI, tampoco es que tuviese un gran carácter y se ve que, bueno, puede peligrar ahí su poder y llama a su hijo para que lo ayude. Entonces, bueno, su hijo, verdad que lo ayude. En este momento se enfrenta, me refiero a Pedro I, se enfrenta a la multitud, dialoga con ellos, negocia y sale vencedor. Y aquí es cuando se da cuenta del poder y las habilidades y la admiración, bueno, que él provoca hacia los demás, sintiendo en esta que es su verdadera vocación. Y como dijimos, bueno, poco después se marcha su padre a Portugal, dejándolo, bueno, ahí de regente, pero también con una gran cantidad de deudas, o sea que tampoco la cosa era muy fácil. El problema es que empieza a hacerse ingobernable por esa gran cantidad de deudas, más otras cosas. Y bueno, después hay un momento en que los propios portugueses que viven ahí en Brasil empiezan a pelearse entre ellos. Los brasileños se cansan de estas disputas que hay entre esos mismos portugueses. ¿Y qué es lo que en este momento hace Pedro I? Bueno, tiene una visión de futuro y sentido de la oportunidad. Y es cuando pronuncia el grito de Ipiranga, que es para independizar Portugal. Ok, qué interesante. ¿Y en qué fecha ocurrió ese grito? Ese grito fue el 7 de septiembre de 1822. Muy bien.
Y por favor explícanos un poco cómo era su política e ideología. Él era liberal, sus primeras medidas fueron eliminar impuestos a los extranjeros, eliminar la censura, recortar gastos superfluos en la corte, entre otros. Y su esposa Leopoldina, verdad que le ayudaba mucho en estos asuntos de Estado. Pero aún así que lo ayuda mucho, los problemas persistían. Ok, persistían problemas, pero ¿qué sucedió entre ellos? Al ser emperador, Pedro I, bueno, esto le permitía rodearse de muchas mujeres, ¿no? Y además él era también todo un Don Juan. Va a conocer después, entre todas mujeres, a muchas mujeres, a una señora que se llama Domitila de Castro, que es una brasileña, sensual, muy expresiva y cariñoso. Y él lo que queda es deslumbrado con esta Domitila. Esta va a llegar a tener tanta influencia sobre Pedro I que casi llega a destabilizar el nuevo imperio brasileño. Bueno, ahora retornando a cómo fue su gestión de emperador, no fue sencilla porque existían muchos grupos de poder establecidos con intereses distintos, existían parlamentos que no eran elegidos tras elecciones y estos tenían sus propios intereses que chocaban con las ideas liberales de Pedro I. Entre estas, la principal era la esclavitud. Pedro I quería abolir esto, pero no fue fácil y ahí chocaban bastante. Ok, en 1826 fallecen dos familiares muy importantes de Pedro I. ¿Quiénes fueron esos? Sí, fallecieron dos. Su padre fue en marzo y su esposa Leopoldina en el mes de diciembre. Al final, bueno, cuando Leopoldina muere, él se da cuenta de la gran mujer que tenía, pero ya, bueno, ya obviamente era muy tarde para estar llorando, pero así es la vida. Él se vuelve después a casar en 1829 con Amelia de Bournays, que era la nieta de Josefina de Bournays, que era la emperatriz de Francia. Ok, ahora tengo entendido que Pedro I tiene que regresar a Portugal. ¿Por qué? ¿Cuál fue el motivo? Vamos a ver aquí, ¿no? En agosto de 1825, ya Portugal reconoce la independencia de Brasil. Tras la muerte de su padre, en Portugal, él es designado como rey de Portugal. Me refiero a este Pedro I. Pero él obviamente no quería irse a Portugal, él quería seguir en Brasil. ¿Y qué es lo que hace? Abdica a la corona de Portugal, porque ya eran dos cosas distintas. Él dice, abdico a la corona de Portugal y la voy a dejar en favor de mi hija mayor, que en ese momento solo tenía 7 añitos, ¿no? Bueno, mientras tanto, él va a ejercer de rey ausente desde Brasil a Portugal y para solventar esta situación es lo que él plantea que su hermano Miguel se case con su hija María. Bien, mientras ella después se hace mayor de edad. Este Miguel, el hermano, bueno, finge aceptar las condiciones de su hermano y una vez es declarado regente allá en Portugal en 1828, deroga la constitución y él mismo se proclama como el rey con el nombre de Miguel I. Bueno, en ese momento, en abril, mucho después, en abril de 1832, ya Pedro tiene ya él tiene muchas presiones de que mira, tienes que ir otra vez a Portugal, luchar por el trono de tu hija, derrotar a tu hermano Miguel y dárselo otra vez. Tiene muchas presiones. Y efectivamente, en 1832, Pedro, su mujer y otros, incluido su hija María, que era la que le había dedicado a favor de él, pero claro que era pequeñita y vivía con él en Brasil, y su hermana Ana de Jesús se embarcaron en el navío de guerra británico HMS Warspite con destino a Francia. Durante los siguientes meses anduvo a caballo entre Francia y Gran Bretaña, cuyos gobiernos, bueno, siempre lo recibían de buen grado, pero ninguno le ofrecía ningún tipo de apoyo práctico. Él lo que hace, bueno, ya él se va a Portugal. Me tengo que ir a Portugal porque tengo que recuperar lo que es la corona de mi hija. Antes de partir a Portugal, se arrodilló, bueno, delante de su hijita María y le dijo, señora mía, aquí estás con un general portugués que va a salvaguardar tus derechos y a restaurar tu corona. Bueno, su hija se echó a llorar y abrazó ahí a su padre. ¿Qué es lo que hizo Pedro? Navegó al archipiélago atlántico de Azores, que era el único territorio portugués que se había mantenido leal a su hija.
Tras unos pocos meses de preparaciones, se embarcó rumbo a Portugal y entró a Portugal continental y entró en la ciudad de Oporto el 9 de julio sin encontrar mucha oposición. Es verdad que estuvieron luchando mucho tiempo. A la final el trono de su hija María fue restaurado, pero Pedro terminó falleciendo en 1834. Ahora vamos a hablar de su hijo. Ok, muy bien. Cuando él se va a Portugal, antes de todo esto que has contado, abdica al trono de Brasil y va a quedar como emperador su hijo Pedro II. ¿Eso es cierto? Sí, eso es cierto. ¿Y cómo fue la gestión, bueno, de este hijo que tuvo, Pedro II? Pedro II, vamos a ver cuándo nace. Él nace en Río de Janeiro, el 2 de diciembre de 1825, y empieza a ser emperador, bueno, cuando se va su padre, pero en 1831, o sea, con solo 6 añitos ya empieza a ser el emperador de este Brasil, ¿no? Pero obviamente al estar pequeño su coronación va a ser a los 16 años en el año de 1841. Este Pedro II gobernó Brasil durante casi 59 años, convirtiéndose en uno de los monarcas más longevos de la historia. A lo largo de su reinado, Pedro II fue coronado fue conocido por su apoyo a la educación, la ciencia y la cultura. Fue también un monarca respetado y siempre buscó modernizar y estabilizar Brasil, promoviendo la abolición gradual de la esclavitud, como lo quiso hacer su padre, y la construcción de infraestructuras como ferrocarriles y telégrafos. Sin embargo, a medida que creció la insatisfacción con la monarquía y aumentaron también las tensiones políticas, que aquí tenía que ver mucho eso lo de la esclavitud, porque él quería abolir de la esclavitud, pero Brasil mantenía esa cuestión de la esclavitud, no fue fácil. Más estas tensiones políticas que hemos dicho antes, que tuvo que terminar pasando, bueno, Pedro II fue depuesto en un golpe militar el 15 de noviembre de 1889 y Brasil después empieza a convertirse en lo que hoy es una república. Luego Pedro II vivió sus últimos años en el exilio en Europa y murió en París el 5 de diciembre de 1891. Y bueno, aunque Brasil había perdido una monarquía, la figura de Pedro II sigue todavía siendo recordada por su papel en la historia del país y su contribución al desarrollo cultural y también educativo. Oh, interesante, ¿verdad? Que esta historia que has contado de, bueno, principalmente de Pedro I, con toda su historia, lo que hizo. Obviamente esto comienza con su padre Juan VI, cuando escapa de Portugal, de las tropas de Napoleón, va a Brasil y monta todo esto, y lo que termina siendo el desarrollo de ese imperio brasileño, que uno si se pone a ver, cuando el que hace lo que es la independencia es un propio portugués, ¿cierto? Es propio portugués y sigue siendo el emperador de portugués. Y vemos que en Sudamérica el único prácticamente país que se ha mantenido unido es Brasil, porque lo que es la Hispanoamérica, hicieron repúblicas, bueno, ahí todo se desperdigó, muchos países pequeños, y aquí quisieron un imperio, se mantuvieron unidos, aunque es verdad, es cierto que bueno, lo que es la República Oriental del Uruguay se separó de ellos, es verdad, pero eso es un pedacito chiquitico, pero lo demás es que se ha mantenido, que muchos dicen que fue, bueno, porque no hicieron república, sino imperio. Bueno, eso es lo que se dicen de acuerdo a lo que uno ve en historia. Pero me parece muy interesante todo esto que has planteado y nos has dicho. Así que te voy a agradecer una vez más por este conocimiento que nos has traído hoy. Muchas gracias. No, siempre muchas gracias a usted, Mr. Fletcher, porque nos invita, siempre debatimos, decimos una información interesante que, bueno, siempre saberla. Muy bien, bueno, esperemos a otra ocasión volver a invitar y hablar de otros temas más. ¿Te parece, Ángel? Sí, a mí me parece muy bien. Muy bien, recuerden los que siempre le he dicho, suscríbanse al canal de YouTube,
denle me gusta y denle a campanita para que cuando lleguen notificaciones de FM Fletcher's podcast, ustedes lo reciban y lo vean. ¿Ok? Muchísimas gracias. Hasta luego.